Project Hail Mary, ¿será que es el nuevo Interstellar? ¿Será que es una de las mejores películas de ciencia ficción del género en muchísimo tiempo? ¿O será incluso que va a ser parte del legado cinematográfico, ya no solo dentro de las películas de ciencia ficción, sino dentro de todo el cine? ¿O estamos nuevamente ante un discurso que únicamente va a servir para poder generar mucho más conversación alrededor de esta película? Spoiler, no. Pero antes de empezar con todo ese caldito, esa energía candente que tanto nos encanta para poder encender las redes y hablar y hablar y hablar para que la gente pueda dar su opinión, vamos a hablar un poco sobre esta película, la cual es, como ya lo mencioné, Proyecto Fin del Mundo o Project Hail Mary. Vamos a hablar un poco sobre la historia, que obviamente viene desde un libro, el cual es Proyecto Hail Mary, pero también vamos a ver un poco y a explorar sobre la propuesta que nos traen los directores Phil Lord y Christopher Miller. Y bueno, básicamente tenemos a Ryland Grace, el cual es un profesor de ciencias que fue convertido en astronauta y despierta solo en una nave espacial llamada Hail Mary, sin recordar quién es, ni cómo llegó allí, ni cuál es su misión. Sus dos compañeros de tripulación resulta que están muertos y en su despertar se da cuenta de que está muy lejos de casa y claro, en su intento de regresar, también descubre que le tomará varios años regresar. Nos plantean entonces poco a poco cuál es la trama de la película, la cual pues para nada es raro, ya que pues a estas alturas este tipo de películas nos aportan prácticamente el mismo tipo de problemática base. Tenemos básicamente una amenaza que acecha al Sol de nuestro sistema solar que está a punto de provocar la muerte de todos en la Tierra. Dicha amenaza se asocia a un tipo de espécimen bacteriano alienígena llamado astrófago. Y bueno, el proyecto en el que él está metido es que básicamente tendrá que resolver este enigma y buscar una solución para salvar a la Tierra y a la humanidad, para que de una u otra manera se encuentre a un tipo de cura, se podría decir, para el Sol. ¿Cómo es que lo van a lograr? Pues resulta que descubrieron que hay un sistema estelar llamado Tau Ceti, espero haberlo pronunciado bien, que no está afectado por este microorganismo maligno. Y bueno, podríamos decir que Grace va recuperando poco a poco sus memorias, ya que como les comento, esto es como un collage de flashbacks, ¿no? Nos están mostrando un poco cómo empieza a recordar un poco su historia, cómo es que llegó a donde llegó, cómo empieza a desenvolverse en la nave, cómo empieza a descubrir, a hacerse preguntas. Es básicamente una retroalimentación de lo que vemos y el cómo nos lo justifican con flashbacks. En su travesía se encuentra con una nave desconocida que tiene una estructura bastante peculiar, y ahí es donde se encuentra a un pequeño amigo que es un poco como un tipo de una roca, es un poco extraño pero es como una piedra, con el que decide aliarse y trabajar en conjunto para que ambos salven sus respectivos sistemas que sufren del mismo problema bacteriano. Ahora, esto fue básicamente lo que es la trama sencilla, sin tanto spoiler, supongo yo, pero a partir de aquí sí voy a empezar un poquito más sobre mi experiencia dentro de la película, obviamente en el cine, así que aquí puede haber uno que otro spoiler. Voy a intentar no dar tantos spoilers, pero es lo que es, ni modo. En esta travesía llena de mucho humor y ritmo es que se desarrolla la relación de estos dos compañeros. La verdad es que a pesar de que la película pues sí tiene una duración pues bastante longeva, no se siente pesadez en la historia. Creo que funciona bastante bien el hecho de que pues la trama nos va aportando poco a poco la información, ya que esto nos hace tener completamente el interés vivo, y no es como ese tipo de películas en donde nos muestran la problemática y todo lo que es la misión y todo el jugo de la historia de una en el inicio y luego que la película se las arregle para que te mantengan atento. Y bueno, pues se podría decir que también la construcción de él como persona, sus modos, sus gestos, su energía, su carisma, su personalidad, todo esto nos mantiene bastante interesados. Pero también tenemos que hablar de Rocky, el hecho de cómo se desarrolla toda la vida dentro de la nave y el cómo trabajan en conjunto, y cómo incluso también el hecho de que de una forma bastante pausada y se toman mucho su tiempo, y eso me agrada, para poder desarrollar toda la relación que hay alrededor de Rocky y de Grace, desde el momento en el que se da cuenta de que
no pueden comunicarse porque evidentemente uno es de un sistema y otro de otro, entonces tienen que aprender a convivir con ellos y a descifrar qué es lo que cada uno dice para así poder encontrar una cura a su problema. Realmente creo que el ritmo es el adecuado para darnos pues el contexto necesario y llevarnos con mucha seguridad a un clímax que realmente es impresionante. Y bueno, en el apartado técnico podría decir que es un deleite visual sin duda alguna, y es que como no iba a serlo si realmente un titán de la cinematografía está detrás de este proyecto, y es nada más y nada menos que Greig Fraser, el director que nos trajo Dune y Dune Parte 2, además de muchísimas otras películas. No se me quieran poner serios, si se saben más películas pónganmelas sin problema, pero no me anden diciendo que nada más Dune, Dune Parte 2 y ya esas son las que conozco. No, conozco muchas más, pero son las que más me gustan de él. Con esos planos épicos y tan impresionantes que nos transportaban a una atmósfera peligrosa y áspera como lo era el desierto de Arrakis. Y bueno, en esta película por supuesto que iba a manejar planos increíbles, en donde nos permiten contemplar la magia y la inmensidad del espacio a través de colores vibrantes y tomas abiertas, que simplemente es maravilloso, así como también utiliza tomas bastante cerradas y en donde no están tan ¿cómo se le podría decir? Tan fluidas, son un poquito más naturales, más orgánicas, porque también el tema de la película no es ser tampoco tan contemplativo como lo es con Dune o Dune Parte 2, sino también estar un poquito más en un tono familiar, incluso un poco infantil, ya que la película sí tiene ciertos tonos un poquito infantiles. No lo digo de la forma negativa, sino completamente el contrario. Siento que esta película también puede conectar muy bien con un público un poco más pequeño y no necesariamente un público adulto. Y bueno, pues es por eso que este tipo de planos pues sí le dan o refuerzan un poquito todas estas escenas chuscas de compañerismo, de amistad, de aprendizaje, que pues evidentemente aportan muchísimo al desarrollo de los personajes. Y bueno, sin duda alguna pues ver esta película en IMAX fue toda una experiencia que por supuesto que recomiendo. El hecho de que una película como esta la podamos disfrutar en IMAX, realmente que yo es algo que le recomiendo a la gente. Si tienen la posibilidad y tienen un cine a su disposición que tenga el formato IMAX, no lo desaprovechen, de verdad, es una joya. Y bueno, sin duda el apartado que más me dejó marcado y que más me conmovió de la película, pues fue la música. Me daba incluso un sentimiento nostálgico y cada escena que era acompañada por esos coros tan bellos que en varios momentos sentías incluso que estabas viviendo algo casi de un tono prácticamente pues espiritual, ¿no? Algo que va más allá de lo que podemos entender, pero que es sin duda pues fascinante. Algo que nos está transportando a un nuevo escenario. Algo que me encanta de la ciencia ficción, que es el hecho de que nosotros podamos imaginar y pensar más allá de la lógica natural, en las reglas en las que nosotros nos movemos, poder ir más allá, poder traer escenarios en los que pues evidentemente la gran mayoría de hechos son imposibles, pero que este tipo de géneros nos permiten vivirlo y por supuesto este tipo de producciones te llevan hasta un nivel bastante inmersivo que lo disfrutas muchísimo. Como todo en esta vida, pues todo tiene esos detalles y para mí el detalle más grande de esta película fue el desenlace, en donde pues sí empecé a sentir un poco cuesta arriba la película en el momento en el que una vez que pues ya se supone que estaba cerrando el arco de Grace y de Rocky, en donde ya se supone que habían encontrado la cura, ya se habían despedido, de repente ¡pum! Me metes una problemática con el gas xenón, no sé, tiene un nombre medio raro, pero tiene que ver con el xenón, y de repente los tienes que volver a juntar, como que eso sí no me agradó, o sea, no me gustó el hecho de que los volvieran a juntar al final. Y el hecho de que se quedara en ese planeta, no, como que ese final es lo que no me terminó de convencer. Otra cosa que no me agradó tampoco fue el hecho de que Rocky pues fuera tan compatible con la conducta humana, es decir, un alienígena de un sistema totalmente aparte del nuestro, que lo único que tenga de distinto con nosotros, además de la apariencia, sea el idioma, que pues básicamente es lo mismo, pero con otros sonidos que son muy fáciles de entender. Como que no sé, ese tipo de cosas, para que me entiendan un poquito de a qué me refiero, el hecho de que, hablando del lenguaje o del idioma, es algo que me gustó más como lo exploró Denis Villeneuve en su película de Arrival, ya que ahí, pues evidentemente son dos películas igual de ciencia ficción, lo que es Project Hail Mary y Arrival, que son distintas. Aquí en Arrival
los alienígenas son más el misterio, son más lo que tenemos que investigar y evidentemente su lenguaje era muchísimo más complejo. Y en Project Hail Mary, este alienígena Rocky no es el enigma, más bien es el compañero que está apoyando y que está haciendo de mancuerna junto con el protagonista para poder dar solución a la problemática que ambos comparten. Así que por ese lado lo podría medio entender el hecho de que obviamente el tema del lenguaje no puede ser tan complejo como si lo fue en Arrival, pero no sé, como que ese tipo de cosas, el hecho de que ya no solo el idioma, sino de que su energía, las vibras que daban, no sé, lo sentía muy humano a Rocky. Lo único que lo diferenciaba era su apariencia, pero tú lo pones con, o sea, quitas a Rocky y tú pones a algún animal o incluso a alguna figura antropomórfica o parecida al ser humano y me creo que sea de esta tierra, pero si viene de otro sistema, como que no me checa eso, ¿saben? Así que eso es otra cosa que tampoco me terminó de agradar mucho. Llegó la sección de las preguntas candentes, las que hacen hablar a la gente y en la que a veces estás de acuerdo o en completo desacuerdo con lo siguiente. ¿El hype por esta película está inflado o está justificado? Pues miren, lo que yo considero es que primero debemos tener en cuenta en qué punto está el hype de esta película, hacia dónde lo están dirigiendo y pues evidentemente todo esto surge en las redes sociales, en donde pues principalmente en la red social en donde yo más he visto este tipo de movimiento contundente con el hype, la crítica al hype de esta película es principalmente Twitter. Se ha estado hablando de manera muy inusual de esta película. Muchos llaman a esta película como la mejor película de ciencia ficción de nuestra generación, la mejor de la década. Algunos otros dicen que es la mejor de todas, siendo una obra maestra, ya no solo del género, sino del cine en general. Y pues bueno, mi sincera opinión es que realmente para nada considero que sea la mejor película de ciencia ficción. O sea, yo antes sin duda pondría películas como Blade Runner, de Ridley Scott, bueno, tanto de Ridley Scott como la de Denis Villeneuve, a pesar de que la de Ridley Scott no fue para nada de mi agrado, pero una cosa es que no me guste y otra cosa es que yo sea consciente de que para el cine es un pilar muy importante y sobre todo para el género de la ciencia ficción. Como también puede ser Dune, Dune parte 2, también Avatar 1, que digo Avatar 2, Avatar 3, bueno, en su momento ya lo platicaremos en el canal, pero principalmente Avatar 1 para mí es una joya de la ciencia ficción. Y Interstellar. Interstellar yo considero que es plausible el hecho de que la comparen mucho con esta película, porque ambas tienen una temática muy parecida. Realmente, pues podemos decir que las dos películas tratan del espacio, las dos suceden en el espacio, el protagonista es un científico que resulta ser que también es astronauta, que es enviado bajo el proyecto de poder salvar a la Tierra, porque en el caso de Interstellar hay un polvo que está matando lo que son los cultivos y evidentemente la vida dentro de la Tierra, así como también en Project Hail Mary, que es un microorganismo que amenaza a la Tierra. Entonces realmente son muy parecidas las tramas en cuestión del conflicto principal, ¿no? Evidentemente en el caso de Cooper pues es más el hecho de que tiene también a su hija y de que le promete que va a regresar y al final pues resulta que no sucede. Y en el caso de Project Hail Mary el hecho de que pues fue engañado, spoiler, de que el protagonista fue engañado y pues llevado en contra de su voluntad para poder cumplir con el hecho de poder salvar a la humanidad, que al final lo termina logrando, pero él no termina teniendo como tal un final dentro de la Tierra, sino con su mejor amigo y con la raza de su mejor amigo y su compañero, que es Rocky. Películas como las que ya mencioné para mí están mucho mejor hechas, por lo mismo de que Project Hail Mary pues siento que es un poquito más chusca, pero para nada considero que Project Hail Mary sea mala película, o sea, no me quieran entender mal. Simplemente creo que hay otros pilares y hay otras antecesoras a esta película que sin duda creo que sirvió para poder desarrollar esta historia y esta trama y poder acercarla principalmente a las nuevas generaciones. Considero que sí es la mejor referencia para los que vienen y los que están pues más chiquitos, ¿no? Que son niños y que tengan este tipo de películas en su época como referencia para el tipo de género que es la ciencia ficción. Yo creo que es maravilloso y por eso creo que esta película es muy importante en nuestra actualidad para las generaciones más jóvenes. ¿Será que el legado que esta película deje en el cine será recordado y tendrá un impacto cultural real?
o será una de las mejores películas de ciencia ficción que únicamente son catalogadas pues, por gente que a cada rato le gusta andar diciendo que todo es lo mejor, lo mejor, lo mejor, y luego termine siendo olvidada. Pues yo creo que con esta película no va a ser la ocasión. Yo realmente creo que Project Hail Mary nos está prometiendo una muy buena película. Nos está demostrando que aún se pueden hacer películas que tal vez no puedan ser consideradas tan serias como lo puede ser Doom Parte 2, Avatar o incluso Interstellar. Pero yo realmente creo que este tipo de película nos demuestra que aún teniendo estos tonos chuscos y de humor, puede seguir aportando una trama interesante, épica y bastante trágica y bastante también emocional hacia la parte de la tristeza y la ternura. Porque realmente esta película es muy emocional y empatizas muy bien con los personajes. Además de que Ryan Gosling lo hace impresionante. Yo realmente de Ryan Gosling tengo una opinión bastante dividida. Actualmente me ha estado gustando muchísimo el cómo actúa, pero a mí el Ryan Gosling de los inicios realmente no me termina de agradar mucho, pero yo creo que en esta película hizo un muy buen trabajo y sin duda esta película va a estar en boca dentro de 10, 15 años. Tenemos que tener algo muy en claro. El cine es subjetivo, es un arte y realmente no hay una respuesta correcta o adecuada o absoluta para poder decir esta película es buena, esta película no lo es, porque eso realmente no tiene ningún valor, porque eso ya está a criterio de cada quien, ¿no? Sí podemos tocar ciertos puntos objetivos, culturales, históricos, incluso si quieren, pero realmente decir si una película es mejor o peor que otra realmente es muy subjetivo. Hay personas que podrían considerar, y es totalmente respetable, siempre y cuando lo digan con argumentos, el hecho de que esta película sea la mejor de la historia de su género. Y hay otros que también puedan decir que no les agradó, que consideren que sea la peor, pero nuevamente con argumentos. Y bueno, es totalmente respetable. Yo realmente lo más importante es consumir el cine. Bueno, no solo consumirlo, sino también verlo y poder ir más allá, tratar de entender qué es lo que nos intentan decir, ¿no? Porque les digo, el cine es un arte, es pasión. Y muchas veces el cine no es tanto el hecho de los rankings, qué es lo que dijo tal crítico, qué dijo tal persona. No, es más bien emociones, experiencia, qué es lo que te hace sentir, qué te hizo reflexionar, no te hizo reflexionar y por qué. Esto es lo verdaderamente maravilloso del cine. Entonces, precisamente lo más importante y que yo quiero que quede bien en claro es que sea cual sea tu opinión, que se disfrute del cine y se siga alimentando el cine como debe de ser, que es dentro de una sala de cine. Y bueno, ya para cerrar con el video, pues evidentemente voy a dar una nota de la película. Y a esta película yo le doy una nota de 4 estrellas de 5. Díganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Evidentemente pues apenas estamos empezando este canal, pero decidí que sería una muy buena idea arrancar con este video. Y bueno, decirles que también pues si quieren les voy a dejar mi Letterboxd, en donde pues ahí yo estoy pues registrando todas las películas que voy viendo. Ahí tengo todas las películas que he visto a lo largo de toda mi vida, así como también pues las que yo recomiendo, las que yo he visto por años. Ahí pueden ir checando un poquito qué es lo que más les pueda interesar. Tal vez haya alguna película que no conozcan y que pues evidentemente ustedes la pueden registrar para poder verla. Síganme en mis redes sociales, así como lo es el Instagram, el TikTok, en donde pues ahí ya subo un contenido un poquito más adecuado para ese tipo de público y para ese tipo de plataforma. Y pues bueno, hasta aquí estaremos dejando este video, mi gente. Cuídense, nos estamos viendo en el siguiente estreno. Chao, chao.